agradeciéndole al doctor Robledo y al doctor Germán Navas Talero la oportunidad que nos da a los empresarios colombianos de plantear nuestra problemática. Muy golpeado el sector industrial. Yo le voy a hablar de algo que casi no ha sido trabajado, doctor Robledo, que tiene que ver con una parte legal del Tratado de Libre Comercio, y se trata de la agencia comercial. Perdónenme, saco mi soplete. El alcance del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio, realmente no es solamente la liberación de importaciones o la entrega del mercado nacional a los productos extranjeros, va mucho más allá. A alguien le escuché en estos días decir que el Tratado de Libre Comercio tiene más de 20 capítulos que tocan la economía en todos los aspectos, toca la agricultura, toca la industria, toca la educación, toca la ciencia, toca el arte, la salud, la propiedad intelectual, y en todos esos aspectos realmente son muchas las cosas que podríamos decir de las entregas o de la negociación asimétrica que el gobierno colombiano hizo a través del Tratado de Libre Comercio. Entregamos la nación a cambio de nada, y repito, en situación totalmente asimétrica. Y ese es el caso de la agencia comercial, que pasó desapercibida y con la complicidad de la mayoría de los gremios, realmente, con la excepción de ANATO, la Asociación de Hoteleros y Representantes de Agencias de Viajes, que fue el único gremio que en ese momento peleó. ¿En qué consiste la ley de agencia comercial? Las empresas grandes generalmente van a otros países o entregan territorios en un mismo país para que le distribuyan sus productos o le acrediten la marca, le presten los servicios o productos, vendan sus productos. ¿Por qué? Porque está de moda la tercerización y porque no quieren asumir ciertos riesgos. Entonces buscan un aliado local para que desarrolle esa actividad en su nombre. El origen de esta norma viene, ese tipo de normas de protección para los vendedores o para los agentes comerciales de otras empresas, nació en los Estados Unidos a raíz de que los fabricantes de carros y autopartes contrataban empresas que les vendieran los carros y después iban y les quitaban el negocio y no les renovaban el contrato. Entonces, por allá en 1956 nació en Estados Unidos una norma que protege de los abusos de poder que tenían las empresas fabricantes de automóviles para proteger a los distribuidores. En más de 25 estados de los Estados Unidos existen normas protectoras. Están en Arkansas, en California, en Connecticut, en Hawái, en Michigan, en Minnesota. En Minnesota, inclusive, el empresario que contrata a un agente no le puede quitar el contrato por ningún motivo. O sea, es una ley más fuerte que inclusive que la que hay en Colombia. En Washington también está, en Wisconsin, en Puerto Rico, en fin. Son normas que protegen y que nacieron para proteger al empresario débil que trabaja para una empresa multinacional o para una gran empresa. En Colombia, esa norma la trajo, según estuve por ahí mirando, el doctor Inestrosa, cuando fue ministro de Justicia. En la década del 70 nació aquí en el Código de Comercio la norma, el artículo 1324 del Código de Comercio, que es una ley de orden público. Una ley de orden público quiere decir que es de obligatorio cumplimiento y que es una ley supletoria. Yo no soy abogado, y permítame, doctor Pedro, que improvise aquí en estas cosas, pero es una ley que, si no se establece dentro del contrato,
se supone que está dentro del contrato porque es una ley de orden público y es una ley irrenunciable, es una ley que no se puede renunciar con anterioridad. Se asimila mucho al contrato de trabajo de un trabajador con una empresa, cuyas prestaciones sociales el trabajador no puede renunciarlas, y las prestaciones sociales de cesantía, por ejemplo, solamente tiene derecho cuando se termina el contrato, por lo tanto no puede ser renunciada con anterioridad. Pues bien, esa norma ha venido operando en Colombia desde 1974 o 72, no recuerdo en este momento, y consiste en proteger, como dije, al empresario débil que trabaja para una empresa más fuerte, al empresario débil que se arriesga a abrirle mercado a un producto o a un servicio de una empresa generalmente multinacional. ¿Qué pasó en el Tratado de Libre Comercio, en la negociación, en la mesa que tenía que negociar esta parte? Bueno, los empresarios colombianos estábamos muy preocupados porque se iba a perder ese derecho, porque los Estados Unidos venían pidiendo que se eliminara esa norma del Código de Comercio. Pero el ministro Botero, que era el ministro de Comercio en ese entonces, cuando tuvimos varias reuniones insistentes con él decía que esa era una norma que era exótica, que era una norma que era ridícula, que era una norma que solamente existía en Colombia y que avergonzaba al país y que desestimulaba la inversión extranjera y que era francamente desastrosa para la economía. Cuando la doctora Piraquive nos hizo una audiencia similar a esta, que citamos y pedimos los empresarios colombianos, el ministro que defendía defender la industria colombiana se nos apareció con la presidencia del gremio que agrupaba precisamente a las compañías extranjeras. O sea que demostraron claramente que estaba tomando partido por la empresa extranjera y no por la colombiana. En todo caso, nosotros le pedimos al ministro, le voy a pedir que me regale un minuto más. En todo caso, nosotros le pedimos al ministro que, si era tan cierto que era una ley exótica, que era una ley que no se daba en ninguna parte del mundo, pues que nos hicieran un estudio, que el gobierno pagara un estudio y que demostraran eso. El ministro dijo que sí, pero el estudio nunca apareció. Cuando nosotros estábamos en el cuarto de al lado en Washington, por pura casualidad la doctora María Ángela Orozco se encontró con un compañero de estudios que había hecho ese estudio para su universidad. Ella le compró el estudio, le compramos el estudio y se lo llevamos a la mesa. Y qué vaina tan rara, el estudio que hacía 6 meses habíamos pedido apareció. Lo tenía engavetado el jefe de la mesa de negociación que después fue premiado y lo mandaron a Suiza y lo mandaron como delegado de comercio exterior a otras funciones mucho más arriba que simplemente negociador. En todo caso, ante la contundencia de los hechos, el ministro tuvo que llevar nuestra petición a la mesa. Pero como no estábamos sino ANATO, que son servicios, y este servidor que también estoy metido en servicios logísticos para el comercio internacional, entonces el ministerio decidió entregar la agencia para bienes y mantener solamente la de servicios. Nosotros le protestamos, señores, pero si es el mismo caso, los bienes son también ventas que han hecho los empresarios colombianos en nombre de empresarios del extranjero. Dijeron, señor, ¿usted qué es, de servicios o de bienes? Yo, no, somos de servicios, pero somos colombianos. Lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio entregó la agencia comercial para los bienes, la mantiene para servicios, pero en lo que tengo entendido en el Congreso, en el año pasado, se estaba tramitando una ley que por fortuna no pasó, una ley para desmontarla toda, no lo que acordaron en el Tratado de Libre Comercio, sino para desmontarla toda. Y yo llamo desde aquí a todos los empresarios que representamos empresas extranjeras
a que nos unamos alrededor de ACOPI para defender la agencia comercial, que es una figura que protege a los empresarios colombianos de los abusos de poder, de la posición dominante que ejercen las empresas extranjeras y poderosas, las multinacionales, en contra del empresariado natural. Nosotros, ante esos atropellos, los empresarios colombianos, ante estos atropellos que comete el gobierno nacional en contra del empresariado colombiano, de las empresas colombianas y del trabajo nacional, debemos tener un gremio que sí nos defienda. Y ese gremio es ACOPI, la Asociación Colombiana de Medianas Empresas. En su capítulo Bogotá con Dinamarca tiene como principio fundamental la defensa de la industria nacional y del trabajo de los colombianos, y por eso los invitamos. Pueden visitarnos en la página www.acopibogotá.com